Y a esta hora damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas en Quito a Ramiro Ávila, juez de la Corte Constitucional. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Doctor, bueno, tras el fallo de la Corte Constitucional la semana pasada a favor del matrimonio igualitario, hay voces que todavía continúan cuestionando el proceder de los 5 jueces que votaron a favor y usted es uno de ellos. Empecemos la entrevista. Quisiera empezar preguntándole cuál fue su sustento para dar este voto a favor del sí, cuáles fueron los argumentos tras su decisión. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la entrevista. La verdad es que los jueces usualmente no deberían hacer declaraciones públicas porque hablamos por los fallos. Y hay 2 resoluciones que son complementarias. En las 2 resoluciones lo que se está afirmando básicamente es que, primero, no hay una reforma constitucional. Según la Constitución, los derechos que son parte de todos los ciudadanos, las personas, las colectividades, están en varios lugares. Uno de esos es la Constitución, esto dice el artículo 11, numeral 7 de la Constitución. Otro lugar son los instrumentos internacionales y otros son los derechos que se derivan de la dignidad de las personas. Entonces, en el artículo 67 de la Constitución está el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido interpretada por la Corte, que es un órgano de interpretación auténtica, a través de la opinión consultiva, lo que hace es decir que las personas del mismo sexo también pueden contraer matrimonio. Entonces, lo que hace la Constitución es acoplarse, unirse, juntarse a lo que dice la Convención Americana a través de la Corte, y por eso no hay reforma constitucional. Entonces, unos derechos están en la Constitución, otros derechos están en la Convención Americana, ambos forman parte de lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad. Otro argumento es el de la igualdad y la no discriminación. La Constitución establece en el artículo 3, numeral 1, en el artículo 11, numeral 2, en el artículo 66, que en este país no se discrimina. Y la idea es que si es que el matrimonio es un derecho, como efectivamente está establecido entre los derechos de la libertad, y ese derecho tienen las personas que son heterosexuales, no existe una razón, no existe un fin, una explicación razonable para excluir a un grupo humano que tiene esa legítima pretensión, y la Corte lo que ha hecho es reconocer este instrumento como obligatorio en el Ecuador. Hay muchos argumentos más, espero que la ciudadanía los lea, los estudie. Lo que ha hecho la Corte a través de 2 fallos que tienen juntos 90 páginas es tomarse en serio algo que consideramos que ha generado mucho debate y que merece ser un tratamiento profundo. Entonces, si bien la gente puede no estar de acuerdo, la idea es que puede ver a través de los fallos de la Corte que no es una decisión arbitraria y que está sustentada en derecho. Pero de ser así, doctor, entonces, ¿por qué critican y cuestionan, algunos incluso entendidos en la materia, el fallo de quienes votaron a favor, al decir que se desvió el procedimiento de consulta de norma para terminar interpretando lo que dice el artículo 67, que es muy claro, que habla de que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer? No hay reforma a la Constitución. Si ustedes se fijan en el fallo no topa una palabra de la Constitución. Sigue estando vigente la norma del artículo 67 que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Tan es así que si que ahorita un hombre y una mujer quieren casarse, puede irse al registro civil y no hay problema. Todas las personas que se han casado bajo el amparo del artículo 67, sus matrimonios siguen siendo válidos. Lo que está haciendo la Corte es que esta norma del artículo 67 se suma a la norma que está en el artículo 24, 17, 1, 2, 11 de la Convención Americana, que ha sido interpretada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice que también el matrimonio es entre personas del mismo sexo. Entonces no hay reforma. Si las personas están viendo una reforma ahí, efectivamente la Corte debió haber hecho el procedimiento del 441 al 444, pero no hay reforma. Entonces yo vuelvo a insistir, los derechos son los que están en la Constitución y son también los derechos que están en otros instrumentos jurídicos. Se juntan, se acoplan, y no todos los derechos que están en la Constitución, todos esos derechos, digamos, la Corte Interamericana ha establecido algunos derechos más que no están en la Constitución. Por ejemplo, ha dicho que la propiedad privada también puede ser propiedad colectiva y que la propiedad colectiva tiene dimensiones culturales. Eso lo dijo en el caso Sarayaku. La Corte también ha dicho, por ejemplo, que cuando se detiene a una persona extranjera, esas personas extranjeras tienen el derecho de tener asistencia consular.
Eso no está en la Constitución, eso está en la Convención Americana de Derechos Humanos, interpretada por la Corte. La Corte ha dicho en un caso ecuatoriano que todo el mundo tiene derecho a ser juzgado en un plazo razonable. No está en la Constitución, pero está desarrollado en la Corte Interamericana. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es aplicar la Constitución. La Constitución, insisto, dice, los derechos que están enumerados aquí, más los derechos que están en otros instrumentos, son parte de lo que se denomina el bloque de constitucionalidad. Entonces, los ecuatorianos y las ecuatorianas, las personas que habitamos en este país, tenemos los derechos constitucionales, los derechos convencionales que están en Naciones Unidas, que están en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, esto es lo que ha pasado, no hemos reformado la Constitución. Ahora, pero aplicar la Constitución no hubiera sido también dar paso a una reforma a través de una consulta popular donde intervenga la Asamblea y se pronuncie el pueblo ecuatoriano sobre un tema tan sensible como este. Sí, hay muchas formas de analizar el sistema jurídico, de incorporar reformas, de interpretar la Constitución. Una de esas es esa. Cuando usted ve la opinión consultiva número 24, que es lo que el tribunal consultó. El tribunal consultó, dice, oiga, hay una opinión consultiva, queremos saber cuál es el valor jurídico de esta, porque creemos que hay una tensión entre lo que establece la opinión consultiva, que es una forma como se expresa la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Constitución. Y en esa opinión consultiva dice, oigan, aquí se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo y cada estado tiene muchos mecanismos para hacer la reforma o los cambios jurídicos. Uno de esos es el legislativo, otro de esos es el judicial y otro de esos es el administrativo. A la Corte le ha correspondido, porque digamos, esa es una competencia que está en el artículo 428 de la Constitución, que unos jueces le consulten y la Corte se pronuncia. Y la Corte, digamos, no está anulando otros mecanismos de reforma. De hecho, en una de las sentencias se está pidiendo que la Asamblea haga todo el análisis complejo de la institución matrimonial para adecuar el sistema jurídico a la interpretación de la Constitución y también a la opinión consultiva número 2417. Ahora, pero esta opinión consultiva conlleva una obligatoriedad que pueda generar efectos que conlleven a cambios dentro de un Estado, como es este caso. La opinión consultiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dos competencias. La una es una competencia que se llama contenciosa y la otra es consultiva. La opinión consultiva ha ido evolucionando en el tiempo de acuerdo a la misma jurisprudencia de la Corte Interamericana. En algún momento dijo que era una mera opinión, después ha dicho que tiene efectos innegables y finalmente en la opinión consultiva número 24 dice que tiene efectos preventivos y dice, oiga, estados de la región, si ustedes no toman en cuenta la opinión consultiva, a través de la competencia contenciosa, ustedes van a incurrir en responsabilidad internacional. Esto es que si la Corte Constitucional o la Asamblea, o a quien le corresponda, no modifica o discrimina al aplicar de forma arbitraria una norma como es el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio, la Corte Interamericana va a sancionar al Estado por violar, digamos, su jurisprudencia. Lo que ha hecho la Corte Constitucional, en el fondo, tiene un efecto preventivo. Nosotros estamos evitando que el Ecuador incurra en responsabilidad internacional al adaptar al sistema jurídico ecuatoriano y al reconocer explícitamente que las parejas del mismo sexo tienen derecho a contraer matrimonio. Pero doctor, este mecanismo de prevención, basándose en lo que usted me acaba de decir, ¿no llama la atención que lo hayan aplicado una minoría de países? Porque en realidad acá en América Latina son 4 los países que hoy tienen paso a un matrimonio igualitario y en el mundo son menos de 30 los que tienen ya establecido el dar paso, como digo, a esta figura que permite pues el matrimonio de parejas del mismo sexo. Entonces, eso llevaría a entender que la mayoría de países no se han preocupado por lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino más bien han tomado su propia decisión. Mira, a mí me parece que lo que está claro en el sistema interamericano, pero así absolutamente claro, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio. Absolutamente claro que Ecuador ha aceptado ser parte de la Convención Americana y sin ninguna restricción ha aceptado someterse a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando usted dice minoría, no sé si se refiere a que fue el voto de 5 personas, pero lo cierto es que
el derecho al contraer matrimonio no depende de las voluntades mayoritarias, tampoco de las decisiones de la Asamblea, y es un derecho que está establecido en el sistema interamericano. El sistema interamericano es parte del sistema jurídico nacional, y lo que está pasando es que se está pidiendo que se aplique un derecho que ya está en el sistema jurídico. Ahora, usted, previo a formar parte de la Corte Constitucional, auspició, fue promotor de alguna de estas causas que buscaban precisamente el reconocimiento de este matrimonio igualitario, doctor. A ver, no estoy sujeto no estuve sujeto a una excusa obligatoria, fui recusado efectivamente, pero y el presidente de la Corte no aceptó esa recusación porque yo no he sido parte procesal en esto. Yo no conozco a las dos personas, no he presentado ningún tipo de amicus, ni tampoco conozco a los jueces consultantes. Efectivamente, ¿Pero yo había de este tipo de causas o no en su momento? Pero yo solo le hago una reflexión. Yo alguna vez sí patrociné un caso en Cuenca, pero no le pueden pedir a un juez que se comporte como juez cuando era litigante, por un lado. Y yo solo le pongo un ejemplo. Si es que yo fuera litigante penalista y defendería un caso de legítima defensa, o si fuera civilista y defendería un caso de alimentos, el momento en que a mí me nombran juez de la Corte Nacional de Justicia, yo no hay razón para que me excuse si es que me llega un caso de alimentos o de legítima defensa. A un abogado no le pueden asimilar con las causas que patrocina. La imparcialidad tiene que ver con los casos concretos. Si tendría algún tipo de vínculo con las personas que hicieron la acción de protección aquí en Quito, ya sea familiar, contractual, patrimonial, entonces tenía que haberme excusado. Yo no le conozco a esas personas, como tampoco conozco a los jueces consultantes. En esta causa en particular no debía excusarme. Si es que el caso en que yo patrociné en Cuenca llegaba a la Corte Constitucional, yo tenía el deber de excusarme y la recusación procedía. Pero no fui parte procesal, ni litigante, ni patrocinador. Entonces no estoy incurso en la cosa. ¿Me he pronunciado antes sobre el valor jurídico de la opinión consultiva? Sí, me pronuncié. Pero eso tampoco a mí me hace perder la imparcialidad, porque no me pueden a mí exigir requisitos de juez cuando yo era docente y cuando era profesional en libre ejercicio. Entonces, pero ya no le llega a convertir en una especie de juez y parte al tener una postura y un pronunciamiento sumamente claro, e incluso en su momento haber abogado por este tipo de causa en un caso, como usted le mencionaba, en Cuenca. Vea, si es que los abogados litigantes y los docentes como yo se pronuncian en un sinnúmero de causas, yo he escrito algunos libros, si por eso alguno de esos libros, digamos, es razón suficiente para no ser juez, lo que debió haber pasado es, en el concurso o en las reglas del concurso, decir, el que se ha pronunciado en algún tema de derecho no podrá pronunciarse cuando sea juez. Eso no existe. Digamos, la imparcialidad tiene que ver con casos puntuales y con los vínculos del juez con el litigio de las partes, concreto y específico. Pero llega a ser ético. Estoy diciendo eso, el hecho de que yo tenga opiniones jurídicas, el hecho de que yo haya escrito, el hecho de que yo sepa o yo tenga mis convicciones sobre las fuentes del derecho. Yo he litigado en el sistema interamericano de derechos humanos y eso no hace que yo pierda, al ser juez, la capacidad de comprender o de razonar jurídicamente en relación a las fuentes del derecho, en relación al sistema interamericano o en relación a derechos humanos. Precisamente por mi conocimiento de derechos humanos, por mi trayectoria, es parte de lo que yo recibí puntos para ser juez de la Corte. Ser ético significaría el tener que excusarme si es que yo tengo un interés directo en la causa. Una cosa más es que lo que resolvió la Corte es una consulta de norma, es un control, digamos, abstracto de constitucionalidad. Un juez, un jurista tiene opiniones sobre las normas. No tengo la opinión el voto que yo hice, el proyecto que realicé, tiene que ver con una norma jurídica y no con unas personas específicas. Entonces, ser ético a mí me parece que sería si yo tendría algún tipo de vinculación, afectos o desafecto con las partes, y esto no sucede con las normas. Se opina sobre las normas, se considera las normas, se interpreta las normas, pero no se tiene afectos con las normas.
No con las partes, pero sí con la causa. Ahora, doctor, hay quienes hablan de buscar revertir esta decisión, se anuncian levantamientos para buscar dar paso a una consulta popular. ¿Cabe la posibilidad de realizar dicha consulta? Ahí no me voy a poder pronunciar sobre ese tema, porque si es que alguien propone la consulta tiene que tener consideración y análisis constitucional y voy a estar involucrado en eso. Entonces no puedo pronunciar. Ahora, pero en el caso hipotético de que se dé paso a esa consulta, ¿deberían ahí sí los jueces que dieron paso a esta medida del matrimonio igualitario dar un paso a un costado o excusarse de conocer este pedido de reforma o enmienda? A mí me parece que ahí, yo creo que los jueces tienen la obligación de analizar la constitucionalidad de la pregunta y ahí hay que ver. Y a mí me parece que no me quiero pronunciarme, no le veo mucho sentido ahora. Pero ¿podrían ustedes formar parte de conocer esta petición cuando ya han tenido su postura clara? Porque 5 de ustedes votaron a favor. Entonces, al momento de llegar a este análisis de consulta, ¿valdría que los mismos jueces lo analicen o no? Es que son dos cosas diferentes. Cuando se haga la consulta, digamos, se analizará la constitucionalidad de las preguntas, el control formal y el control de fondo. Ahora, doctor, para que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, debe publicarse las sentencias en el registro oficial. ¿Cuándo ocurriría esto? Yo supongo que estos días. Hay algunas cuestiones de trámite administrativo que tienen que ver con la notificación, tienen que ver con la diagramación en el registro oficial. No sé decirle con exactitud, pero yo supongo que estos días y se seguirá el trámite normal y común como cualquier otra sentencia. Para concluir, quisiera hacerle una pregunta, doctor Ávila, y es algo que la gente se está preguntando y mucho se comenta y mucho se cuestiona. Si el siguiente paso podría ser que a la Corte Constitucional le toca analizar el paso de la adopción entre personas del mismo sexo. ¿Qué opina usted al respecto? Tampoco podría pronunciarme porque eso inhibiría mi capacidad de poder conocer cuando llegue el caso a la Corte. Quiero agradecerle, doctor, entonces su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Buen día.